Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, profe, bien. Ahí está. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bien, acá. Bueno, vi que muchos más no se conectaron, así que vamos a arrancar, así no les saco mucho tiempo a las que se conectaron. Vamos a ver la introducción de la parte de micro, ¿sí? Vamos a ver generalidades de lo que vamos a hacer en la práctica. Está bien que la semana que viene no vamos a empezar con la parte de micro, sino que ustedes van a hacer extracción, así que no hay problema, Laura. Así que vamos a arrancar primero con los temas y después vamos a hablar bien el tema de las prácticas de la semana que viene, ¿sí? Bueno, ya está grabando. Bueno, vamos a arrancar. Yo ayer ya les subí la clase, no sé si la vieron, si les llegó. Sí, profe. A mí me llegó. Perfecto. Bueno, si la chusmearon, seguramente que algo más o menos ustedes empezaron a ver ya en la parte de micro con Maca. Yo sé que Maca da bastante teoría, entonces como que nos vamos a enfocar más en la práctica, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y más ahora que vamos a volver a la parte presencial. Así que bueno, vamos a ver un poco, ¿sí?, de la importancia que tiene la microbiología en general en la parte, sí, del laboratorio. Lo que vamos a tener es el aislamiento y la identificación de los microorganismos, ¿sí? Va a servir y va a ser una utilidad para eso, también para el apoyo y el control de las infecciones, también para el apoyo de programas de vigilancia, ¿sí?, de epidemias y demás, proporcionar más detalles, ¿sí?, sobre las características de los microorganismos, especialmente en una epidemia, ¿sí?, fuentes de tratamiento y también para la educación en general de lo que es el personal de la parte microbiológica, ¿sí? Esta es una sección, seguramente que cuando ustedes vieron las secciones ya más atrás, ¿sí?, vieron que la parte de microbiología es la sección donde uno hace más trabajos manuales, ¿sí? No hay tanto equipo. Hay equipos, sí, pero no es como por ahí química clínica, que es una sección donde el equipo es lo más importante, igual que inmunoserología. En este caso, es un poco más práctico, sí, y el personal de la parte microbiológica hace diferentes procesos para saber qué tipo, sí, de microorganismo, la etiología de ese microorganismo. Entonces, el objetivo, sí, del análisis bacteriológico va a ser eso: identificar al agente etiológico de un proceso infeccioso. ¿Qué vamos a tener? Las 3 etapas que siempre tenemos para el proceso de una muestra, ¿sí? La etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Más o menos van a saber qué se hace en cada etapa, ¿sí?, porque lo vienen viendo hace rato. Siempre en la etapa preanalítica lo que vamos a tener es la recolección, el transporte y la conservación de esa muestra. Y lo que se debe hacer es, antes de administrarse un antibiótico, tomar esa muestra. Pero a veces pasa que se hizo ya el estudio, se le administró un antibiótico al paciente y por ahí esa bacteria no es susceptible, ¿sí?, sino que el antibiótico no le hace nada. Entonces se vuelve a hacer el estudio y lo que hacemos es ver por qué ese antibiótico no funcionó, ¿sí?, porque no fue susceptible de ese antibiótico. Después siempre, ¿sí?, la muestra se toma del sitio de la infección, ¿sí? Nosotros vamos a tener flora endógena. Si tomamos una muestra con un hisopado que sea o nasal o faríngeo, ¿sí?, vamos a tener una flora endógena donde tomar la muestra, ¿sí? Va a ser también para el estudio en sí de las enfermedades que nos causan, ¿sí? Cantidad suficiente, lo que quiere decir que debe ser una cantidad suficiente de muestra. Nosotros vamos a estar con la parte de orinas también, o sea que tiene que ser suficiente esa cantidad de muestra, al igual que sea un recipiente estéril. Es una sección donde la esterilidad es muy importante, ¿sí?, tanto en la toma como en la conservación de esa muestra, y que sea remitida de inmediato. En la etapa ya analítica, lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio, es ya el examen macroscópico y microscópico, que también seguramente que más o menos ya
lo van conociendo. El macroscópico, que es lo que vemos a simple vista sin necesitar de un microscopio, lo que vamos a hacer es el aspecto, el color, el olor, ¿sí?, de esa muestra. Y lo que vamos a hacer acá, que dice pH y densidad, es la tira reactiva, ¿sí? En la tira reactiva vamos a tener diferentes compuestos, pero si no tengo nada que sea que me dé un indicador de que hay una infección o que hay sangre en esa orina, por ejemplo, siempre es importante colocar el pH y la densidad porque tengo que saber en qué pH estoy, ¿sí?, si es ácido o alcalino. Y después ya la parte microscópica, donde vamos a tener el examen sin coloración, que va a ser el fresco, ¿sí?, que también ustedes lo habrán visto con Steffi. Y lo que vamos a tener es el examen con tinción. En nuestro caso vamos a hacer la coloración de Gram, ¿sí? Ustedes ya vieron Giemsa y yo voy a verlo, y conmigo van a ver lo que es Gram. Después vamos a tener los cultivos, ¿sí?, que van a tener diferentes formas, van a ser líquidos, semisólidos o sólidos. Nosotros vamos a trabajar más con los sólidos, ¿sí? Y después vamos a tener, ¿sí?, la identificación ya de pruebas bioquímicas, la parte bioquímica, y también la susceptibilidad, que es lo que yo les dije anteriormente, que se debe tomar la muestra antes de administrar un antibiótico, y lo vamos a ver en el antibiograma. Y después, paralelamente, se va a hacer una identificación serológica, que va a ser en 1-0, donde se van a buscar antígenos y anticuerpos de esa muestra. Y ya la etapa final, ¿sí?, de la parte post-analítica, donde vamos a tener ya el informe final, donde vamos a tener el estudio bacteriológico, donde vamos a poner qué tipo de muestra, ¿sí?, se tomó. En este caso es un hisopado nasal, la tinción siempre es de Gram, ¿sí?, diferencia con la tinción de Giemsa. Giemsa ve lo que es la parte celular y Gram vamos a ver lo que es bacterias, para que no se confundan. Y lo que vamos a tener en este caso, que se identificó en la tinción, que eran cocos Gram positivos, y la identificación de ese tipo de coco, ¿sí? También el antibiograma, donde es susceptible a ciertos antibióticos. Este ya es el informe final que se manda al médico, y el médico es el que toma ya las medidas para esa infección. ¿Vamos bien? Sí, bien. Bueno, pensé que se me habían dormido. Entonces, ¿qué nos va a dar ese informe de laboratorio, como les dije, para que el médico pueda rechazar, ¿sí?, un diagnóstico presentivo, ¿sí?, y poder seguir viendo el tipo de infección que tiene ese paciente? Nosotros solo damos resultados, el que da el proceso para seguir es el médico, ¿sí? Como siempre, el análisis bacteriológico lo que va a tener son esos pasos de recolección de la muestra, que va a ser la preanalítica, examen macro y micro, que es la parte de la analítica, como el cultivo y aislamiento, y luego vamos a tener lo que es ya la parte posanalítica, que es el informe. Seguimos con lo mismo, con el proceso de la muestra. Yo ya acá les hice ya un cuadro donde tienen microscopías sin tinción y con tinción, que eso lo vamos a hacer. Los cultivos, nosotros vamos a cocinar cultivos, pero van a ser de medios sólidos, y van a ser medios sintéticos, que nosotros lo que vamos a hacer es prepararlos, cocinarlos y ya plaquearlos. Y otros sí que se les puede hacer a la muestra, eso no lo vamos a hacer, que es la búsqueda de antígeno y anticuerpos. Como les decía, la parte macroscópica va a ser el aspecto, el color, el olor, el pH y la densidad. Como vemos acá, vamos a ver diferentes aspectos de la orina, ¿sí?, diferentes colores, algunos van a estar más turbias, ¿sí?, que eso va a ser el aspecto en general. Algunas van a tener un olor un poco más fuerte, ¿sí?, y luego hacer la tira reactiva siempre, que esto es lo que vamos a hacer. Siempre la parte macroscópica nos va a dar, ¿sí?, nos va a brindar una información de lo que vamos a poder llegar a ver en la parte microscópica, ¿sí? Si nosotros vemos que sentimos que la orina tiene un olor como muy fuerte, muy predominante, puede ser que en la tira reactiva encontremos leucos, o sea que vamos a encontrar, ¿sí?, glóbulos blancos en la orina, o sea que puede ser un indicador de una infección urinaria. Después, en la parte microscópica, entonces vamos a tener la parte sin tinción, que es el fresco, y la parte de tinción, donde vamos a tener la diferencia, ¿sí?, de las bacterias, tanto gram negativas o gram positivas, ¿sí? Las gram negativas se van a ver de un color rosado,
y las gram positivas de un color violeta. ¿Ustedes ya vieron las diferencias de las bacterias con maca? No, con Macarena todavía no. Ok. Eso no sé. Perfecto. Acá yo lo que les puse, como siempre, un poco de microscopio. Ustedes vienen viendo microscopio desde primero, ¿sí? Así que esto es un poco de historia en general. Sí que es importante, ¿sí? Que recuerden las partes del microscopio. Esto lo vamos a hacer mucho. Yo sé que ustedes hicieron la parte analítica con Steffi, o sea que vieron un poco de microscopía. Por ahí a algunos les costó más el enfoque, a otras no, ¿sí? Profe, perdón, a mí sí, como que yo mucho no sabía, Claro. o sea, usarlo, ¿no? Porque yo nunca usé un micro, por eso. Okay. A mí sí me cuesta. Sí, no hay problema. Lo que vamos a tener que ver bien, sí, es la parte, como vamos a hacer fresco y punción, el fresco siempre es un poco más complicado porque al no tener coloración tenemos que fijar bien los ojos a llegar, ¿sí? A poder hacer la fijación en esa muestra. La idea es, cuando lleguemos, ¿sí? Normalmente hacemos el estudio de orina de ustedes, ¿sí? Si alguna de ustedes tiene algún familiar que toma alguna medicación y quiera traer la orina de esa persona, ¿sí? Porque a veces pasa, yo en la práctica posanalítica que hicimos en febrero, ¿sí? Como ustedes hicieron con Steffi, yo lo hice con los chicos de práctica posanalítica, yo llevaba orinas, ¿sí? Mías o de alguien de mi familia que no tiene por ahí ninguna patología en general. Entonces a veces no se encuentra mucho y cuesta bastante que ustedes puedan llegar a enfocar. Es mucho más fácil cuando están por ahí en la práctica ya en un laboratorio donde llega el paciente que viene porque siente que tiene algo, ¿sí? Entonces uno va a encontrar algo en ese fresco y va a poder enfocarlo lo más rápido posible. Pero bueno, la idea es esa, que nosotros lo vamos a hacer con la orina de ustedes o con la orina de algún pariente si quieren de ustedes. Lo que sí siempre importante es que sea tomada la primera orina de la mañana, que tenga retención, cosa de poder encontrar algo en ese fresco, ¿sí? Como siempre, importante que el objetivo va a ser, por ejemplo, para orinas vamos a usar el de 40 por, o sea que si nosotros tenemos un objetivo de 40 con un ocular de 10, vamos a tener un aumento de 400, ¿sí? Para lo que es tinción 100 y para lo que es fresco 40, ¿sí? Para que ya lo sepan para la práctica. ¿Cuál es la importancia, ¿sí? De las bacterias gram positivas y de las gram negativas? Porque esta diferencia es que las gram positivas van a tener una pared celular y va a estar compuesta por una gran cantidad de capas de peptidoglucano, ¿sí? Lo que nos va a dar esto es la rigidez de la bacteria y que cuando hagamos la tinción los colorantes se fijen más y no se barran, ¿sí? Cuando pasamos el alcohol. Nosotros vamos a poner 2 colorantes, vamos a poner un alcohol, ¿sí? Y en algunas va a arrastrar, por ejemplo, en las bacterias gram negativas, que cuentan con una sola capa de peptidoglucano, y va a estar, en este caso, esta bacteria va a tener una membrana externa, no una pared celular, ¿sí? Ahora lo vamos a ver abajo, la diferencia entre las paredes, ¿sí? Las gram negativas lo que van a tener, ven, acá abajo es una sola membrana, ¿sí? Una parte sola de una capa de peptidoglucano, va a tener una membrana superficial, va a tener la pared celular como las gram positivas, también van a tener proteínas y lípidos al igual que las gram positivas y la membrana plasmática, pero en este caso las gram positivas, como se ve acá, ya tienen una capa mucho más gruesa, ¿sí? De peptidoglucano. Y acá esto es lo que permite que los dos colorantes se fijen, y en las gram negativas, al colocar el alcohol, se va a barrer y va a quedar el último colorante. Por eso las gram negativas se van a ver de color rosa y las gram positivas de color violeta, porque van a captar los dos colorantes, ¿sí? Esto igual lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Aunque estemos en un aula, lo vamos a hacer porque ya me pasó en febrero que no lo pudimos hacer, así que de alguna manera vamos a hacerlo. Acá está lo que es la coloración, ¿sí? La inventó, como ya saben su nombre, Christian Gram, ¿sí? En 1884, y lo que vamos a diferenciar, como se ven acá, van a ser si son cocos o bacilos, dependiendo de la forma, y su coloración, si son violetas van a ser gram positivas, y si son rosas van a ser gram negativas,
¿sí? Estas van a ser las morfologías de las bacterias. Vamos a tener los cocos que pueden estar en forma de racimo, que se van a ver como si fueran uvas, ¿sí? Bien redonditas y todas juntitas. Vamos a tener en cadena, que van a estar todas pegaditas. Vamos a tener diplococos, ¿sí? Que los tenemos acá abajo. Acá tenemos en cadena y diplococos, como acá abajo tenemos diplococos negativos, por eso están en color rosado, y diplococos gram positivos, ¿sí? Después lo que vamos a tener son los bacilos. En este caso vamos a tener gram negativos, que son también de coloración rosa, y gram positivos violetas. Y en este caso vamos a tener o cocos bacilos, que por ahí van a decir, me va a costar diferenciar. Los bacilos siempre son alargaditos, o sea que lo que se trata de hacer es no buscar en una zona de la tinción donde están todos pegados y yo no pueda diferenciar. Ustedes tienen que recorrer campos, ir buscando, ¿sí? Que estén más separados, y van a ver que los bacilos, aunque sean coco bacilos, que serían más chiquititos, van a tener una forma alargada, ¿sí? Para diferenciarlos. Y después vamos a tener los bacilos en cadena, al igual que los cocos en cadena, lo único que al ser más alargaditos se va a ver la forma, ¿sí? Vamos a tener esas diferencias de agrupación. Luego lo que vamos a tener también, que vamos a utilizar mucho, van a ser los medios de cultivos, que van a servir para el aislamiento y la identificación. Vamos a tener por su consistencia líquidos, sólidos y semisólidos, ¿sí? Los líquidos van a ser más los caldos, donde nosotros vamos a utilizar por ahí un tubo, o vamos a tener un cultivo un medio de transporte, ¿sí? Que los medios de transporte son líquidos, son para contener la muestra, que esté viable hasta llegar a la parte de un cultivo sólido y poder plaquearlo, ¿sí? Poder cultivarlo. El medio sólido lo que va a tener es un porcentaje de agar elevado para que pueda solidificarse a temperatura ambiente. Y después lo que vamos a tener, ¿sí? Son los semisólidos, que estos son más utilizados para la movilidad, ¿sí? Estos no los vamos a usar, pero sí vamos a usar lo que es el medio sólido. Entonces, los medios de cultivo van a ser una preparación nutritiva, ¿sí? Va a ser artificial, y lo que nos va a dar va a ser el hábitat natural de los microorganismos para que puedan crecer. Nosotros les vamos a agregar, en realidad no le vamos a agregar porque nosotros vamos a utilizar los medios sintéticos que ya vienen preparados con la cantidad necesaria de vitaminas, de nutrientes y demás, pero sí vamos a tener esas diferencias entre cultivos, y ustedes seguramente que por ahí sí lo vieron, que tenían medios enriquecidos, medios diferenciales, ¿sí? Y la utilidad de estos medios va a ser para el aislamiento de las bacterias, el estudio de las morfologías, porque nosotros también vamos a hacer el conteo bacteriano, por ahí no lo hacemos en la práctica, pero sí en la parte virtual, ver cómo se cuentan esas colonias. La conservación de alguna cepa, ¿sí? Nosotros por ahí queremos conservar y lo que hacemos es aislar esa muestra y seguir cultivándola. Para clasificar, también para tener características, ¿sí? de esas colonias, y algunos cultivos y cosechas nos sirven también para la producción de anticuerpos, antígenos y vacunas, sería, ¿sí? En realidad. Vamos a tener, como siempre, los criterios de clasificación, como ya los vimos. Por su consistencia van a ser líquidos, sólidos y semisólidos. Por su composición van a ser complejos, sintéticos y semisintéticos. Nosotros vamos a utilizar los sintéticos, como les dije, que seguramente algunos habrán visto, que son los frasquitos de cultivo que vienen específicos, Agar Nutri, Agar CLD. Y por su utilización o función vamos a tener medios enriquecidos o de multiplicación, ¿sí? Para que crezcan, selectivos o inhibidores, enriquecidos diferenciales, o de identificación o de transporte, como les dije, que son ya los caldos, los líquidos, ¿sí? Para el transporte de la muestra, para la conservación. Acá sigue lo mismo, ¿sí? La consistencia va a ser líquido, sólido y semisólido, que ya les comenté. Acá, por su composición, vamos a tener los complejos, que van a estar formados por una composición que nosotros no vamos a saber exactamente qué tiene, ¿sí? Porque lo que se les va a hacer, se les va a agregar alguna vitamina o algún complejo, como levadura o extractos de carne, que lo que va a hacer es que
no sea tan viable ese cultivo. En cambio, los sintéticos ya vienen definidos, ¿sí?, su composición, entonces nosotros lo que hacemos es cocinarlos, prepararlos, y ya tienen lo necesario para cada tipo de microorganismo que nosotros queremos. Igual que los semisintéticos, vamos a saber la mitad de su composición, pero va a tener un agregado, ¿sí?, de algún compuesto orgánico que se necesita. Luego vamos a tener por su función, que esto es lo que más van a ver ustedes, tanto acá como con Maca. Los medios generales o básicos van a tener nutrientes básicos para que crezcan todo tipo de microorganismos, ¿sí? Como el agar nutri o el agar... sí, el agar nutri es el que más se utiliza y el que vamos a cocinar nosotros, que podemos plaquear de cualquier lado y va a crecer cualquier tipo de microorganismo. No es que nosotros vamos a querer especificar algún tipo, como los medios enriquecidos, ¿sí? Los medios enriquecidos van a tener aditivos que me van a dar esa selectividad para algún tipo de microorganismos. Por ejemplo, como el agar sangre o el agar Salmonella shigella, que me va a identificar algún tipo de microorganismo, ¿sí? Me va a dejar que crezca ese microorganismo y inhibir otros, ¿sí?, que nosotros no querramos. Los medios diferenciales también van a tener diferentes aditivos, van a ser para microorganismos que nosotros querramos que crezcan, por ejemplo en el agar sangre o en el agar Salmonella shigella, y en este caso estos medios, al ser diferenciales, van a tener un indicador de pH que me va a permitir diferenciar los tipos de microorganismos que tenemos, ¿sí? El agar sangre, no sé si llegaron a verlo ustedes en la teoría. Ustedes van a ver que en el agar sangre yo cultivo y puedo ver diferentes tipos de aglutinación, ¿sí? Si tengo microorganismos que descomponen, ¿sí?, lo que es, al ser agar sangre, que vamos a tener glóbulos rojos. O sea, si me descomponen los glóbulos rojos, me van a dar una coloración, si no los descomponen otra, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver más adelante, por eso no quiero explayarme mucho. Después, medios especiales, ¿sí?, son más para el estudio de ensayos, más de lo que es pruebas bioquímicas. Nosotros vamos a hacer por ahí 2 tipos de pruebas bioquímicas, ¿sí? Por el tema del espacio no tenemos para hacer muchos, pero los medios especiales son más para lo que es pruebas bioquímicas, ¿sí? Vamos a utilizar en este caso SIM, TCI, LIA, ¿sí?, donde no sé si alguno de ustedes vio que hay tubos de ensayo que tienen como un pico de flauta, ¿sí?, que son de color verde, rosa. Esas son las pruebas bioquímicas que, dependiendo de la bacteria, va a ir cambiando la coloración. Y después lo que vamos a tener ya son los medios de transporte, que hablamos del medio líquido, o puede ser semisólido, pero siempre es más líquido, que va a ser, por ejemplo, el medio de Stuart, que la mayoría lo debe conocer, que es para conservar la muestra hasta llegar a cultivarlo, ¿sí? Siempre el semisólido es más para el movimiento de la bacteria, ¿sí? Luego vamos a tener lo que es la curva de crecimiento bacteriano, cuando nosotros plaqueamos y hacemos que crezca esa bacteria, así que la cultivamos para ver qué nos va a crecer. Vamos a tener diferentes fases. La fase de latencia, donde vamos a tener la adaptación de ese microorganismo al medio, ¿sí?, y va a aumentar su masa celular, pero no el número de cantidad de células, sino el número de cantidad de microorganismos. En cambio, la fase ya exponencial es donde ya van creciendo y se van multiplicando esas bacterias. La fase estacionaria es cuando llega a una parte, ¿sí?, donde ya no tenemos tanta energía o nutrientes, entonces no pueden seguir reproduciéndose, hasta llegar a la parte de la fase de muerte, donde ya no tienen espacio y no pueden seguir, ¿sí?, creciendo esas bacterias. Por eso lo que se hace en el caso de querer conservar algún tipo de bacteria es aislarla y colocarla en otro cultivo. Importante, como les dije, en la parte de microbiología, que es la parte de la esterilidad de los cultivos en general y de la toma de muestra y conservación en general, ¿sí? Vamos a tener el control de esterilización. Siempre lo que se va a hacer es, nosotros vamos a cocinar, ustedes van a cocinar los cultivos. Lo que se hace es, lo que se hace es, se toma una quinta parte, ¿sí?, al azar de lo que se cocinó, de las partidas que se cocinó, y lo que se va a hacer es llevarse a una estufa a 48 horas, que son 35 grados centígrados en la estufa,
por 7 días para ver si no me crece un hongo, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es cocinarlo. Siempre se cocina, se lleva al autoclave, que ahora más abajo vamos a ver qué es el autoclave, que por ahí alguna ya lo conoce. El autoclave es una forma de esterilización de los cultivos, ¿sí? A temperaturas muy altas, lo que se hace es esterilizar el cultivo y de ahí llevarlo a plaquear y luego se toma esta partida, ¿sí? Se toma una quinta parte para poder ver si todos los pasos fueron bien hechos y no se contaminó en ninguna parte, ¿sí? Por eso también cuando se plaquea se utiliza el mechero de alcohol para que ningún tipo de aerosol y demás caiga sobre el cultivo y crezcan hongos. El control de calidad es lo que yo les digo, ¿sí? Va a tener un pH adecuado, nosotros debemos cocinar siempre con cuidado, en este caso siempre se utilizan barbijos, en este caso nosotros vamos a seguir utilizando barbijos por la pandemia, pero si estaríamos en la parte normal, se utilizaría igual el barbijo, ¿sí? Y el control de caducidad lo que nos va a dar, ¿sí? Es que ustedes deben siempre, como lo saben desde el primer año, es rotular los medios de cultivo. Se deben rotular con la fecha del día que se cocinó o que se plaqueó, si no se va a plaquear en el tubo donde queda cocinado, poner la fecha que se cocinó, poner un estimativo de fecha de caducación, puede ser dependiendo el cultivo de A3, a 5 a 1 año de caducidad. Lo que tiene la parte de microbiología, al ser tan práctica, los medios de cultivo que se cocinan se utilizan, no es que quedan largo tiempo, ¿sí? Y siempre colocar el nombre del cultivo, no importa que yo sepa qué cultivo cociné, pero siempre es necesario especificar qué cultivo está o plaqueado o en ese tubo que ustedes van a ver en ese frasco de color caramelo que se puede dejar guardado y luego plaquear, ¿sí? Acá vamos a tener lo que es los métodos de esterilización. Vamos a tener 3 métodos. El de incineración, que es más para la parte de materiales que se van a quemar, como la bolsa roja, que ustedes ya conocen, la bolsa roja que contiene todo lo que es algodones, servilletas y cosas que haya tocado el paciente o que tenga líquidos corporales, ¿sí? O que tenga sangre en general. Lo que se hace es quemar, ¿sí? estos materiales, al igual que los descartadores también se cierran y se queman. Después vamos a tener el calor húmedo, que es lo que yo les estaba hablando, que vamos a utilizar. Y lo que tenemos es el calor húmedo, que es el autoclave, donde vamos a tener un calor de 121 grados centígrados a una atmósfera, y se va a utilizar por poco tiempo, porque son 30 minutos, pero al tener tanto calor, esteriliza en gran cantidad. ¿Para qué se utiliza este tipo de esterilización? Para los cultivos y también en laboratorios donde a veces se esteriliza también hasta la ropa, ¿sí? Tiene que ser, como dice acá, objetos que resistan al calor. Y lo que vamos a tener después es el calor seco, que es el de la estufa, que es el que a veces se esterilizan los portaobjetos, no sé si alguna trabaja ya en algún laboratorio. El calor seco es o de estufa, tanto para contener los cultivos o para, ¿sí?, esterilizar elementos que se vuelven a reutilizar, como los portaobjetos o los tubos cónicos de orina. Todo eso se vuelve a reutilizar y supuestamente se esteriliza, ¿sí? Ustedes ya vieron cómo quedan los portaobjetos cuando se esterilizan. Pero bueno, supuestamente se toman los recaudos. Ustedes no sé si ya hicieron algún frotis y vieron que cuando no está bien esterilizado el portaobjeto, cómo queda el frotis hecho, que se abre todo, ¿sí? Acá es lo que yo me iba a enfocar, que era en el autoclave, que es este equipo, ¿sí?, que es utilizado en la parte de microbiología, como les dije, para lo que es la esterilización de cultivos luego de ser cocinados. Nosotros vamos a cocinar el cultivo dependiendo lo que nos diga la instrucción, ¿sí? Ustedes van a ver que en 1 litro, que eso también, la regla de 3 simple la vamos a usar muchísimo. Ustedes van a ver que en 1 litro de agua estéril, ¿sí?, nosotros vamos a usar agua de la canilla, lo que van a hacer en 1 litro de agua, tantos gramos que se van a cocinar, ¿sí? Se va a llevar a ebullición, demás, lo vamos a ver bien en la práctica. Igual vamos a tener una clase de cocinado anteriormente. Y lo que se hace luego es colocar en estos frascos color caramelo, que son aptos para este tipo de calor,
¿sí? Se esteriliza y luego lo vamos a plaquear. No lo vamos a hacer en la práctica, sí, por ahí pueden ver el autoclave porque está en el laboratorio, pero lamentablemente funciona bastante mal el autoclave, así que no lo vamos a esterilizar y la idea es tomar los recaudos necesarios para no tener hongos, ¿sí? Es en general lo que vimos hoy porque nos vamos a ir enfocando en cada cosa, ¿sí? Me quedan 4 minutos. La idea era que veamos un poco, ¿sí? Las generalidades, los tipos de cultivo que vamos a tener y demás, pero no quería explayarme mucho porque la clase que viene no vamos a arrancar con esto, como ya saben, sí vamos a arrancar con la parte de extracción. ¿Está bien? Como vimos al principio que hicimos ese repaso de las secciones, del tipo de muestra y demás, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda por ahí de esto? Igual lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero la idea es que ya tengan un pantallazo de lo que vamos a hacer en la parte de la práctica, en lo que es posanalítica y la parte bacteriológica. La clase que viene es presencial, ¿no es cierto? La clase que viene es presencial ya, sí. En el horario que nos mandó por el mail. Sí, eso ya está puesto en administración, ya se mandó. Por eso yo les había pedido que me manden la confirmación porque era necesario mandar con tiempo, ¿sí? El tema del listado porque en la facultad van a entrar en su horario, ¿sí? Se les va a tomar la lista y van a dejar pasar a la gente de cada horario de burbuja para que no se junten, ¿sí? Profe, ¿y es solo 1 hora nada más? Sí, es solo 1 hora porque no son un montón y no se puede, o sea, ustedes tienen 5 horas, que normalmente en esas 5 horas iban a estar todas juntas y van a trabajar las 5 horas haciendo lo mismo, ¿sí? En este caso es necesario acortar la cantidad de gente y por eso es el tiempo, porque a la tarde hay más personas que van a hacer la práctica, entonces no se puede estar todo el día haciendo la práctica. ¿Sí? Profe, ¿y tenemos que llevar algo? Sí, eso iba a hablar ahora. Tengo miedo que se me corte el vivo, así que lo voy a cortar y volvemos a abrirlo, así también guardo este video para que quede para las chicas que no se conectaron. Guardo esto para que quede la clase guardada y después volvemos a entrar para poder empezar a hablar sobre el tema de las prácticas, ¿sí? Y puedan sacarse todas las dudas. Cierro y volvemos a entrar.